Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a continuar con el tema de las estructuras de decisión y hoy vamos a ver lo que es la estructura de decisión múltiple y vamos a trabajar también con el mismo ejercicio de los turnos de doctor, solo que en lugar de plantearlo con decisiones anidadas, tal como hicimos ayer, ahora le vamos a reemplazar las decisiones anidadas y vamos a colocar decisión múltiple. Recordemos primero que son decisiones múltiples. Okay. Este es el pseudocódigo del ejercicio de los turnos de los médicos. Si se recuerdan, este es el que vimos ayer, en donde nosotros habíamos planteado una estructura de decisión anidada para evaluar los 3 turnos del médico. Entonces ahora estamos llevando el mismo ejercicio, solo que estamos reemplazando la estructura anidada por la decisión múltiple. ¿Qué es una decisión múltiple? Bueno, aquí empecé, la decisión múltiple se le llama según. Según, nombre de variable, hacer. ¿Verdad? Pueden encontrar en otros materiales que se llame en caso de, ¿verdad? Pero el funcionamiento es el mismo. La decisión múltiple lo que hace, perdón, es evaluar una variable. Aquí, cuando comienza la decisión múltiple, yo solo coloco el nombre de una variable. En este caso, tipo turno. No coloco expresión lógica aquí, no estoy haciendo comparaciones, simplemente el nombre de la variable. ¿Por qué? Porque dentro de la estructura, según yo voy a plantear los distintos valores que esta variable podría tener en un momento determinado. Es lo que se llama los casos. De esta forma, tipo turno, yo estoy planteando que en un momento determinado podría tener un valor de A, o un valor de B, o un valor de C, cualquiera de estos 3. Entonces, dependiendo del valor que en ese momento tenga la variable, así se va a realizar el proceso. Si el usuario dijo o ingresó que el tipo de turno que el médico realizó es el turno C, entonces obviamente se va a venir a ejecutar este caso de acá. Permítanme, se me fue la conexión por un momento. No han tenido problemas para escucharme. A veces se le recórtale. Se corta. Voy a moverme porque aquí la señal parece estar bien baja. Ok. Esperemos no tener problemas acá. Bueno, como les decía, este es el diagrama de flujo de ese mismo pseudocódigo. Quiero que vean esta partecita de aquí, que es donde está diagramada la decisión múltiple. Entonces miren que aquí está la variable que nosotros vamos a evaluar, tipo turno. ¿Sí? Y existe una ramificación por cada uno de los posibles casos. Entonces aquí yo tengo 3 opciones, A, B, C, y tengo de otro modo, que sería la opción incorrecta. Entonces para cada uno de los casos, yo planteo la acción a seguir. Si el tipo turno es A, se paga 1000 el turno.
En caso de que tipo turno sea B, se paga 900. En caso de que tipo turno sea C, se paga 800. De otro modo, si no es ni A, ni B, ni C, vamos a decir opción incorrecta. Tenemos que cerrar la decisión múltiple que se cierra en este punto, acá, uniendo todos los casos que nosotros hemos tenido y haciendo una sola línea de flujo, indicando que la siguiente instrucción, que sería esta, el total de turno, se va a ejecutar sin importar en cuál de las distintas opciones o casos se cayó anteriormente. Entonces hoy sí. Miremoslo en Java. ¿Okay? El programa es el mismo. Exactamente el mismo. Lo único, como les dije, que va a variar es la función donde nosotros estábamos evaluando el turno para poder asignar el pago, que es esta partecita de aquí. Esta de aquí. Miren, aquí está la función, la misma función calcula turno. ¿Ven? No varía en nada la definición de variables, solo varía la estructura de decisión. La decisión múltiple en Java se llama switch. ¿Okay? Entonces, funciona de la misma manera que yo se las expliqué en el diagrama de flujo y en el pseudocódigo. Switch va a evaluar una variable. Aquí tengo switch y entre paréntesis pongo la variable que vamos a evaluar. Voy a abrir llaves indicando el inicio de la estructura condicional y después voy a ir listando los posibles valores que esta variable turno pueda tener. Voy a iniciar cada posible valor con la palabra case. Entonces digo, en caso de que turno tenga valor de la letra A. En caso de que turno tenga valor de la letra B. En caso de que turno tenga valor de la letra C. Y tengo un default. ¿Qué significa default? Es lo mismo que teníamos en el pseudocódigo, de otro modo. O sea, si el usuario no escribió ni A, ni B, ni C, escribió cualquier otra letra, se va a ir al default, que sería una opción que nosotros no hemos considerado. Y aquí le decimos opción inválida. Analicemos cada caso. Miren, case A. Asigno el valor del turno, que serían 1000 empiras. Y luego pongo esta instrucción break. Vean que el break está en cada uno de los casos. ¿Por qué? Bien. El break es como un, ¿qué les diría? Como rompe la secuencia de esta estructura condicional. Si yo no la coloco, entonces el compilador va a hacer esto. Asuman ustedes que el turno es A. De switch turno. Case A, como es A, va a entrar aquí. Y va a decir valor turno es igual a 1000. Pero si no se encuentra el break, va a seguir evaluando. Va a venir y va a evaluar esto. Case B, case C. Y no tiene sentido, puesto que ya encontró el caso que correspondía. Entonces, el break lo que va a hacer es que una vez que entre en el case que corresponde, va a saltar la secuencia. Si ya es A, te hago un break y yo no tengo que seguir evaluando los demás casos. Me voy directamente al final de la estructura switch, que sería esta llave de acá. Finalizo la estructura. Entonces, eso es el break. Revisen, por favor. Lico, o sea que sin el break siempre se ejecutaría bien. ¿Mm? O Siempre se sea, ejecutaría con el break, pero seguiría, o sea, seguiría viendo los otros valores. sí, significa que usted, bueno, no sé, el compilador seguiría evaluando, a pesar de que ya entró en uno de los casos, ya encontró el caso que correspondía, pero todavía sigue evaluando los demás cases. Okay. Por eso rompemos ahí la secuencia. Pero en el caso de no poner el break, nos agarraría el valor que le estemos pidiendo, ¿verdad? Siempre. Sí, sí, claro que sí, porque está haciendo una comparación.
Ok. Pero a pesar de hacer esa comparación y darla como verdadera, sigue evaluando los demás casos. Ujú. Ok. Bueno, ¿no hay más dudas? Aquí tenemos otro ejemplo abajo. De otra estructura condicional utilizando switch. En este caso evaluamos una variable entera que se llama día. La definimos, int día, y le asignamos el valor de 5. Lo que va a hacer la estructura condicional es evaluar el valor de la variable y dependiendo de su valor va a asignar un nombre de día de la semana. Entonces, miren, en este caso tengo, como son 7 días de la semana, voy a tener 7 casos. En caso de que día tenga valor 1, tenga valor 2, tenga valor 3, etc. Entonces, yo asigno el nombre, ¿sí? Y siempre, vean, pongo el break. Y tengo mi default. Por ejemplo, si alguien escribió 8, entonces 8 no cae en ninguno de los casos anteriores, viene al default y dice día inválido. Y aquí tenemos el programa en Java. Esta es la función de calcula turno, nuestra estructura condicional. Tengo la función calcula total. Les iba a preguntar, ¿hicieron la guía de las preguntas que les puse la semana pasada? Sí, Sí, revisen por si tienen alguna pregunta con respecto a esa guía, algo que no pudieron contestar o que no le entendieron. Esa guía hablaba de lo que son métodos, funciones, procedimientos. ¿Me pueden decir cuál es la diferencia entre un método y una función? Que, que la función nos devuelve valores numéricos y ocupa una variable para darle nombre. Bueno, tanto el método como la función devuelven valor, pero ¿cuál sería la diferencia? La Lick, función depende de sí sola y el método necesita ser llamado. Bueno, la función y el método ambos son invocados. ¿Alguien me estaba llamando? no, yo, Lick, es que dice que Dígame. la función retorna y el método no. O algo solo Mm, así. imprime, creo. No, no, ese es el procedimiento. El procedimiento es el que no retorna. La función retorna, es que el método es una función en sí. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué le llamamos método y no le llamamos función? Porque el método es un subprograma que puede ser llamado en cualquier momento, y invocado solo por su mismo nombre. La función también lo invocamos en cualquier momento por su nombre. Ya vamos a ver eso. Lick, ahorita lo Hemos, vi. hemos utilizado, ¿lo vio ahorita? ¿Qué pasó? Sí, dice que la función es un contexto y el método es como a un objeto, algo así. Ok. Vemos esto. Está relacionado con esto. Déjenme ver. Permítanme. Acá. ¿Por qué dijimos nosotros que en el encabezado de las funciones teníamos que colocar esta palabra static?
¿Se recuerdan por qué les dije que era obligatorio ponerla? Para que pueda funcionar en todo el programa, Lick. O sea que si no la pongo, sí me va a dar un error de compilación, pero ¿cuál sería la razón? ¿Por qué me veo obligada? Les dije que era porque la función no va a ser instanciada. ¿Qué significa eso de instanciar? Fíjense. Esta función calcula turno es una función que nosotros hicimos, nosotros la codificamos. ¿Ok? Aquí yo tengo un método. Aquí hay un método, miren. To uppercase. Bien. Esa es una función, pero es una función que ya está incorporada dentro de las librerías de Java. ¿Por qué es una función? Me va a retornar un valor. En este caso, to uppercase me va a retornar una cadena convertida a mayúscula. Entonces, es una función, retorna valor, solo que se le llama método, porque no es una función que nosotros desarrollamos, es una función que ya existe, ¿verdad? Y es una función que para poderla utilizar, ¿verdad?, le pertenece a una instancia o a una clase. En este caso, to uppercase le pertenece a string. Acá. O sea, la variable tipo turno es de tipo string, una variable wrapper. Dijimos que las variables wrapper, aparte de almacenar valores, tienen ciertas operaciones especiales que pueden realizar. Esas operaciones especiales las hacen a través de métodos. ¿Qué son los métodos? Los métodos son funciones que ya traen incorporadas estas variables de tipo wrapper, que es uno de los elementos que puede utilizar métodos, y también las clases, que eso lo vamos a ver en el tercer parcial. ¿Okay? Entonces, la diferencia entre una función y un método es que una función es algo que el programador codificó en su programa, está desarrollando él propiamente, y un método es una función que ya está incorporada, ¿verdad?, y que le pertenece a un elemento o a un objeto que ya está definido dentro del lenguaje. En este caso, to uppercase le pertenece a la variable de tipo string, y un string ya está definido dentro del lenguaje. Nosotros no lo creamos, nosotros simplemente instanciamos. O sea, instanciar significa como crear como una copia. O sea, agarramos como una plantilla, como un bosquejo, ¿verdad?, y eso lo incorporamos a nuestra variable. Entonces, cuando nosotros copiamos esa plantilla, accedemos no solo a la capacidad de almacenamiento, sino que también accedemos a las distintas funciones que están incorporadas. Esa es la diferencia entre función y método. Ahora, el procedimiento también nosotros lo diseñamos, nosotros programadores lo diseñamos, ¿verdad? Pero a diferencia del método y de la función, el procedimiento no puede retornar ningún valor. Por lo tanto, la diferencia cuando nosotros planteamos el encabezado es que acá no vamos a poner un tipo de dato. Ahí calcula turno es una función que retorna un float. Pero si yo digo, no, voy a convertir esta función, no la voy a hacer función, voy a hacer que sea un procedimiento. No puedo poner float ahí. Tendría que poner void, que significa no retorna valor. ¿Okay? Esos son los tres elementos: método, función, procedimiento. Entonces, método ya existe, simplemente lo instanciamos para utilizarlo. Función, procedimiento, nosotros los creamos. ¿Quedó claro? Sí, Lick. Clarito. Ok. Y, ay, hay gente esperando, permítanme. Y por regla general, los métodos necesitan que se les proporcione un valor. Por ejemplo, to uppercase, voy a convertir a mayúscula. Le tengo que proporcionar un valor, ahí sí que es obligatorio. ¿A qué va a convertir a mayúscula? Ah, pues es el contenido de esta variable y él me va a retornar algo. Bien, entonces de forma obligatoria tienen parámetros, que reciben valores los métodos. En cambio, las funciones y los procedimientos, yo puedo perfectamente definirlos, crear mis funciones y procedimientos y decir, no tienen parámetros. No necesitan parámetros. O sea, toda la información la vamos a manejar de forma global. Que cuando regresemos de
el feriado morazánico, vamos a ver eso, ámbito de variables. No sé si hay otra pregunta con respecto a la guía. Creo que solo eso, Liz, porque ahí Sí. nos lo decía de una manera bien enredada, la verdad. Sí, entonces eso, mira, aquí hay otro método, ¿ves? Sí, sí, sí. Parse INT, ¿qué es lo que hace? Convertir a entero. ¿Ve? Entonces, miren, este ya es un método. ¿Por qué? Porque es una función que ya está incorporada dentro de un tipo de dato que se llama integer. Yo ya no tengo que crear eso, simplemente lo utilizo. Ese es un método. Entonces, revisen, por favor, las preguntas con lo que les he explicado hoy. Bien. Esa guía, voy a hacer un enlace para que en el transcurso del día de hoy suban la guía resuelta, ¿verdad? Ya sea en Word o en un archivo de texto, no importa. Y es el acumulativo 1. ¿De acuerdo? Ahora, el acumulativo 2, voy a poner un ejercicio a manera de cuestionario, un programita a manera de cuestionario en el campus. Lo voy a hacer ahorita. Y van a tener el día de hoy para desarrollarlo. Bien. Entonces, va a ser una pregunta de tipo ensayo. Yo voy a poner ahí el texto del ejercicio. Entonces ahí va a haber un espacio para que ustedes copien el código. Bien. Va a haber también una sección para que puedan subir el archivo comprimido, o sea, la carpeta de su proyecto en caso de que no haya suficiente espacio ahí para copiar el código. Pero de preferencia, por favor, copien el código. ¿En qué va a consistir? Van a practicar lo que son estructuras condicionales. Va a ser un programita implementando eso. Y con una pregunta de la guía. Diga. El ¿Sí? ejercicio lo copiamos entonces ahí en la misma guía. Exacto. Ah, Sí, en sí, documento de sí. Word. Toda la guía en un archivo de texto o en un documento de Word. Entonces, el ejercicio, usted me va a copiar el código. Pero entonces lo subimos en el documento de Word. Lo sube en un documento de Word. Ah, bueno. Gracias. Entonces resolvimos qué es una función, qué es un método, la diferencia entre función y método, qué es un procedimiento. Describa la sintaxis para implementar una función en Java. ¿La tenemos clara? ¿Mm? ¿Ya sabemos cómo implementar una función en Java? Dice, escriba tres. La que usamos la palabra return, ¿verdad? Es, ok. La sintaxis. Por ejemplo, está el encabezado, que es el ámbito público-privado, la palabra static, el tipo de valor de retorno, que en este caso es float, el nombre de la función y entre paréntesis la lista de parámetros si los hubiere. Después de eso puedo definir variables locales si las hubiere y procedo con las instrucciones de la función. Y la función debe de tener una cláusula return porque retorna valor. Esa sería la sintaxis de una función. La otra es, escriba 3 reglas a seguir cuando se usan argumentos parámetros. ¿Alguien que me dé una idea de esto? El nombre debe coincidir cuando sea invocado. Los argumentos parámetros son, tenemos aquí calcula turno, que lo llamo acá, miren, calcula turno. Aquí tiene 2 argumentos calcula turno, que es el tipo de turno y la cantidad de turnos realizados. Cuando yo me vengo al encabezado, veo que estos 2, que aquí se llaman argumentos, también aquí hay 2. Miren, turno
cantidad. Entonces, una regla es que deben de coincidir. Mismo número de argumentos, o sea, aquí tengo 2 argumentos, aquí debo de tener 2 parámetros. Se debe de respetar el número. Otro, el orden. Si este primer argumento de acá es el tipo de turno A, B, C, aquí como primer parámetro estoy recibiendo también el tipo de turno. Y si este segundo argumento de acá es la cantidad de los turnos que hizo, este segundo parámetro está recibiendo esa cantidad. Entonces respeto el orden. Ahí va el segundo criterio. Y el tercer criterio es que tengo que respetar también los tipos de datos. Tipo turno es un string. Por eso yo digo que aquí estoy recibiendo un string. Turnos es un entero. Por eso digo acá que estoy recibiendo un entero. Entonces ahí están los 3 criterios para trabajar con argumentos, parámetros. Argumentos le llamamos cuando estamos llamando a la función. Acá, la función tiene 2 argumentos, tipo turno y turnos. Parámetros le llamo cuando estoy en la función y los estoy recibiendo. Esta función está recibiendo 2 parámetros y les está llamando turno y count. Escribo algunos aspectos sobre el uso de la sentencia return. ¿Qué me pueden decir ahí? Que tiene que retornar el mismo tipo de valor Exacto. ¿Cuál tipo de y valor? el mismo tipo de valor que le dimos en los parámetros. Sí, por Y ejemplo, si no lo convertimos ahí para que se puede retorne. hacer una conversión para adaptarlo. Ok, entonces miremos acá. Calcula turno. Cuando retorne su valor, lo guarda acá. Pago turno es un float. Entonces, si esta variable de aquí es float, yo en la función tengo que indicar también aquí float, el tipo de valor de retorno. Tiene que coincidir este tipo de dato con el tipo de dato de esta variable. Y lo otro, que cuando tengo mi cláusula return acá, return, este pago, que es una variable local, aquí está definida, aquí está pago, miren, también es float. Entonces también coincide con lo que yo estoy diciendo acá, que retorno un float. En caso de que no fuere este pago un float, yo tendría que hacer una conversión de tipo antes de escribir return. Tendría que convertirlo. Entonces los tipos de datos deben de coincidir también cuando estamos hablando de una cláusula return. Tenemos, describa la sintaxis para implementar un método en Java. Ya habíamos hablado de lo que es un método, ¿verdad? Entonces eso va a depender de a quién le pertenece el método. Por ejemplo, si le pertenece a un wrapper, ¿verdad? Yo primero pongo la variable tipo wrapper y después accedo al método. Si le pertenece a un objeto, entonces primero instancio el objeto para poder hacer uso del método. Esto de instanciar, no se preocupen, lo vamos a ver muy bien en el tercer parcial, cuando entremos a programación orientada a objetos. Y bueno, el último era realiza un programa propio en donde implemente una función y un procedimiento. Entonces eso ya era propio de ustedes hacer ese programita. Y ahí está toda la guía. ¿Ya quedamos claros con la guía? Sí, Lee. Sí, Y con eso el programita que va en esa guía lo dejamos en Word entonces y lo subimos. Sería Sí, como la usted, pregunta 9. sí, usted solo copia el código. Ahí dentro de la pregunta. Sí, solo va a copiar el código. Buenos días, Lick. Una pregunta. Disculpe. ¿Hasta qué hora va a dejar la tarea en el campus? Ahorita voy a ir al campus a colocarla. Sí, perdón, me refería hasta qué hora va a cerrar. Ah, ¿hasta qué horas?
¿Sí? No, va a estar hasta tipo 10 de la noche. Mil disculpas, podría dejarlo hasta las 12. Que fíjese que yo empiezo a trabajar en un rato y salgo hasta las 9 de la noche. Ok, lo voy a dejar hasta las 12. Ok, Fíjate gracias, Lick. que el internet me estaba fallando y no escuché muy bien lo de la tarea. Bien, que la guía, voy a crear un enlace para que suban la guía resuelta. Ese es el primer acumulativo. El segundo acumulativo voy a poner un ejercicio, lo voy a poner en el campus, en un cuestionario. Ustedes van a desarrollar el ejercicio y van a copiar el código en el espacio que van a tener ahí. Y ese es el segundo acumulativo. Y la guía se va a presentar en Word. La guía en Word, sí. En Word o en un TXT, no importa. Ok. Gracias. Bueno. Ok, entonces nos quedamos hasta acá. Bien. Cualquier consulta con respecto al programa que van a desarrollar para el segundo acumulativo, voy a estar chequeando yo el correo electrónico para contestarle, porque tienen algún problema a la hora de programar. Bien, y el límite para ambas tareas es hoy a las 12 de la noche. Entonces con esto finalizamos y que tengan feliz semana. Gracias, Lick. Igualmente. Gracias. Gracias, Lick. Buen día. Gracias, Lick. Lick. Buen día. Adiós. Buen día. Adiós.